Vamos a estudiar el ciclo diésel. Un motor diésel puede modelarse mediante un ciclo ideal formado por 6 pasos reversibles. A diferencia de lo que ocurre en un motor de gasolina, la combustión no se produce por la ignición de una chispa en el interior de la cámara. En su lugar, aprovechando las propiedades químicas del gasóleo, el aire es comprimido hasta una temperatura superior a la de autoignición y el combustible es inyectado a presión constante en este aire caliente, produciéndose la combustión de la mezcla. Nosotros vamos a estudiar cada una de las etapas que corresponden al ciclo. Para ello, hemos preparado un diagrama PV y separado el proceso en cada uno de los ítems pertinentes. De 0 a 1 ocurre una fase de admisión. En esta fase de admisión, el aire puro entra en el cilindro por el movimiento de retroceso del pistón. Posteriormente ocurre una compresión adiabática, luego una expansión isobárica o un calentamiento a presión constante, donde hay una absorción de calor isobárica, luego ocurre una expansión isoentrópica o una expansión adiabática, y finalmente ocurre un enfriamiento a volumen constante, o también denominado cesión de calor isócora en el proceso. Entonces, dicho esto, vamos a estudiar por separado cada una de los ítems pertinentes a cada etapa. Entonces, vamos a empezar, habíamos dicho, por la admisión isobárica. En el proceso de admisión isobárica partimos desde el momento en el cual el pistón desciende mientras la válvula de admisión permanece abierta, absorbiendo aire a presión constante. Como punto de partida tenemos que el gas a condiciones de temperatura y presión estándar van a llenar nuestro cilindro. Entonces, dicho esto, viene representado por esta línea horizontal que estoy señalando. Es un proceso de admisión. Por ser un proceso isobárico, nosotros sabemos que la presión ocurre a temperatura a un proceso constante. Sin embargo, cabe señalar que esta presión de estudio, y al igual que en la temperatura, corresponde a las condiciones estándar, es decir, una atmósfera y 25 grados centígrados. En consecuencia, nuestras condiciones iniciales conocidas van a ser la presión, el volumen y la temperatura. Planteamos nuestra ecuación de gases ideales para conocer la cantidad de moles gaseosos que están entrando en este proceso de admisión a nuestro cilindro. Para ellos despejamos y tenemos que la cantidad de moles viene dada por la presión inicial, por el volumen inicial, entre la constante de gases por la temperatura inicial. Ocurrido este proceso, nos vamos así a una compresión adiabática. En el proceso de compresión adiabática pasamos del estado 1 al estado 2. Ocurre que el pistón asciende estando cerradas las válvulas de admisión y de escape. Se produce la compresión del aire sin intercambio de calor. Tras la compresión, el volumen del cilindro se reduce según la razón de compresión que vamos a definir. La temperatura final en este punto la vamos a obtener a raíz de la ecuación o la ley de Poisson, y la presión la calculamos mediante la ley de gases ideal. Entonces, dicho esto, establecemos nuestra ecuación de Poisson, lo cual viene dado por T1B1 a la gamma menos 1 va a ser igual a T2B2 a la gamma menos 1. Despejamos T2 y nos va a quedar expresada en función de T1 y los volúmenes elevado a la gamma menos 1. Sin embargo, nosotros vamos a definir en este primer proceso de compresión un factor de compresión R, que lo voy a definir como la relación entre el volumen inicial, entre el volumen en el estado 2. Sustituyo y me queda expresada la temperatura en el punto 2 como la temperatura inicial por ese factor de compresión R que acabo de definir elevado a la gamma menos 1. Mediante la ecuación de gases ideales, yo puedo conocer la presión en el punto 2 para saber cuánto ha sido su incremento. Entonces yo voy a definir que mi presión en el punto 2 viene dada por el número de moles R T2 sobre B2. Y eso a su vez es equivalente a P1B1 entre T1 multiplicado por T2 entre B2. Si nosotros nos fijamos, esta línea diagonal que se forma aquí, B1 entre B2, equivale a R.
Entonces reescribimos nuevamente y la presión en el punto 2 va a venir dada por P1R a la gamma. Planteo mi primera ley y voy a obtener que la energía en el punto 1,2 siempre va a ser igual al calor en el punto 1,2 más el trabajo realizado en el punto 1,2. Sin embargo, como nosotros sabemos que está ocurriendo una compresión adiabática, eso significa que no hay intercambio de calor. De hecho, se supone que el proceso ocurre sumamente rápido. En consecuencia, Q o calor en la etapa 1,2 va a ser igual a 0. Esto significa que mi trabajo realizado en el proceso 1,2 va a ser igual a la variación de la energía en el proceso 1,2. Y esta variación de la energía viene dada por el número de moles CB por la variación de la temperatura. Si variación de la temperatura siempre es temperatura final, que sería T2, menos temperatura inicial, que sería T1. De forma análoga, la entalpía en el punto 1,2 viene dada por la variación de la energía en el punto 1,2 más NR por la variación de la temperatura, que sigue siendo T2 menos T1. Como no hay intercambio de calor en el sistema, mi entropía en el punto 1,2 o en mi primera etapa va a ser igual a 0. Una vez que ocurre este proceso, nos vamos a lo que es una expansión o combustión isobárica. Entonces, estamos aquí del punto 2,3, instantes antes de que el pistón alcance el punto muerto superior y hasta un poco después de que comience la carrera descendente, el inyector introduce gasoil al cilindro, produciéndose la combustión a presión constante. Entonces, como es una combustión a presión constante, tenemos un proceso isobárico. Eso significa que la presión en el punto 2 va a ser igual a la presión en el punto 3. Establezco entonces nuevamente una relación, pero de combustión, la cual la voy a definir como RC va a ser igual a B3 entre B2. Como es un proceso isobárico, me apoyo de la ley de Charles y establezco que B3 entre T3 es igual a B2 entre T2. De esta forma, despejo y puedo conocer T3. T3 viene dado por T2 entre B3 entre B2, y este B3 entre B2 ya lo había definido como mi relación de combustión. Entonces, una vez que yo conozco mi temperatura inicial a la que trabajé, que fue la que calculé en la etapa anterior, y mi temperatura resultante, puedo definir mi primera ley. La primera ley la conocemos, es variación de energía es igual a calor más trabajo, donde el trabajo va a ser igual a menos P2, que bien también pudiese colocarse P3, ya que ocurre a presión constante, por la variación de volumen. Y la variación de volumen viene dada por B3 menos B2. Mi variación de energía en el punto 2,3 va a ser igual al número de moles por CB por la variación de la temperatura. Y mi calor lo puedo obtener despejando de la primera ley. Entonces calor va a ser igual a energía menos trabajo. Como es un proceso que ocurre a presión constante, mi calor en el punto 2,3 equivale de forma análoga a mi entalpía en el punto 2,3. A su vez, podemos calcular la entropía como NCB logaritmo de T3 entre T2 más NR logaritmo de B3 sobre B2. Una vez que ocurre el proceso de combustión, tenemos entonces una expansión adiabática. En la expansión adiabática, la reacción química producida en la combustión genera energía que entonces me va a impulsar el pistón hacia abajo, descendiendo y aportando trabajo al ciclo, correspondiendo así a una curva adiabática, que es esta curva que estoy señalando, que se genera entre el punto 3 y el punto 4, permaneciendo cerrado a su vez las válvulas de admisión y de escape. Nuevamente me guío por la ecuación de Poisson y T4B4 a la gamma menos 1 va a ser igual a T3B3 a la gamma menos 1. Despejo mi temperatura en el punto 4 y basándome en la ecuación de los gases ideales, despejo y busco calcular la presión en este punto 4. Entonces tendremos que la presión en el punto 4 equivale al número de moles por la constante de los gases ideales, T4 sobre B4, que a su vez es equivalente a P1 sobre T1 por T4 entre B4. Si nosotros nos fijamos en el diagrama,
El volumen en el punto 4 va a ser igual al volumen en el punto 1, por tanto, estos volúmenes que estoy señalando aquí diagonalmente se me van a cancelar y me queda entonces expresado la presión en el punto 4 como la presión en el punto 1 multiplicado por la temperatura en el punto 4 entre la temperatura en el punto 1. Defino la primera ley, entonces tenemos que la variación de energía en el punto 3,4 va a ser igual a mi calor en el punto 3,4 más el trabajo en el punto 3,4. Sin embargo, nuevamente, como estamos trabajando en un proceso de expansión adiabática, el calor va a ser igual a cero, no hay intercambio de materia ni energía desde el sistema hacia los alrededores, y mi trabajo va a venir dado por la variación de la energía. Eso significa que equivale al número de moles CB por variación de la temperatura. De forma análoga, la entropía va a venir dada por la variación de la energía más NR, variación de la temperatura. A su vez, como es un proceso adiabático, no hay intercambio de calor, eso significa que la entropía en esta etapa va a ser igual a cero. Finalmente, ocurre lo que se conoce como un enfriamiento isocórico. Entonces, durante esta bajada del pistón, el gas se enfría, llega al punto 4 y ocurre un descenso brusco de la presión y pasamos desde el punto 4 al punto 1. Recordemos que este descenso o esta línea vertical en nuestro diagrama representa que el volumen en el punto 4 equivale al volumen en el punto 1. Por tanto, usando la ley de Charles, yo puedo conocer cuál es la presión en ese punto en función de la presión inicial, que fue lo que calculamos en el ítem anterior. Planteando la primera ley, voy a tener que la variación de la energía va a ser igual al calor más el trabajo. Sin embargo, como estamos en un proceso de enfriamiento isocórico, el volumen es constante. Como el volumen es constante, no tenemos trabajo. En consecuencia, el calor va a ser igual a la variación de la energía y este vendrá dado por el número de moles CB por la variación de la temperatura. Fíjense que la variación de la temperatura siempre va a ser igual a temperatura final menos temperatura inicial. En este caso, mi temperatura final equivale a la temperatura en el punto 1 y mi temperatura inicial equivale a la temperatura en el punto 4. Por eso es tan importante comprender realmente el análisis del diagrama y qué información nos está aportando sobre los cálculos. Entonces, la entalpía va a venir dada por la variación de la energía más NR por mi variación de la temperatura. De forma análoga, la variación de la entropía va a venir dada por NCB logaritmo neperiano de T1 sobre T4 más NR logaritmo de B1 sobre B4. Sin embargo, como estamos en un proceso isocórico, los volúmenes son constantes y esta segunda expresión se me va a cancelar. Es decir, que la variación de la entropía en el punto 4,1 va a ser igual al número de moles CB por el logaritmo neperiano de T1 sobre T4. Una vez estudiada cada una de las etapas que comprende nuestro ciclo, nosotros podemos afirmar qué sucede en función de la energía, el calor, el trabajo, la entalpía y la entropía de nuestro sistema. Tenemos que para cada uno de estos procesos, el trabajo neto o la cantidad neta de cada uno de ellos viene dado por la sumatoria de cada una de las etapas que se han estudiado durante el ciclo. Entonces, la eficiencia de nuestro ciclo en un motor de diésel puede ser convertida una gran parte en calor o una gran parte de calor se convierte en trabajo. Los gases de escape no poseen casi monóxido de carbono o gases tóxicos, dado que la construcción mecánica de la bomba de inyección e inyectores es más precisa, este ciclo posee un mayor rendimiento. Sin embargo, hacer sus gastos de mantenimiento más elevados solo son rentables cuando se estima un recorrido de muchos kilómetros por año. Por eso es más común ver transportes o vehículos de cargas pesadas que utilizan como combustibles diésel, generalmente. Entonces, de forma análoga al ciclo de Otto que ya hemos estudiado, nuestra eficiencia viene dada por el valor absoluto de nuestro trabajo realizado entre el valor absoluto de nuestro calor absorbido. Si nosotros nos fijamos en los procesos que estudiamos, nuestro trabajo realizado
va a ser igual al calor suministrado menos el calor rechazado. Si escribimos cada uno de estos, entiéndase QS como el calor suministrado y QRES como el calor rechazado, en función de CP y CP, nosotros vamos a tener que la eficiencia, en términos generales, la podemos definir como la salida deseada entre la entrada requerida. Esto viene dado por QS, que es el calor suministrado, menos QR, que es el calor rechazado, entre mi calor suministrado. Eso equivale a 1, simplificamos esto, menos QR entre QS. Sin embargo, yo voy a redefinir ese QR y ese QS en función de mi CP y mi CB. Entonces, simplifico la cantidad de moles y recordamos que CB entre CP lo puedo escribir como la relación inversa. Sabemos que gamma es igual a CP entre CP, entre CB, CP entre CB. Entonces yo voy a reescribir. La eficiencia va a ser igual a 1 menos 1 sobre gamma que multiplica a T4 menos T1 entre T3 sobre T2. Sin embargo, nuevamente, de la etapa 1-2, que fue mi comprensión adiabática, yo sé que mi temperatura 2, yo la puedo escribir en función de la temperatura 1 y mi factor de compresión. Entonces, recordando que R es igual a B1 sobre B2. Al igual que en la etapa 3, yo la puedo escribir en función de mi temperatura 3 y mi relación de combustión. Recordando que el proceso 3-4 fue una expansión adiabática y el proceso 1-2 fue una compresión adiabática. Entonces, voy a sustituir cada uno de estos elementos en mi ecuación. Y me va a quedar que la eficiencia va a ser igual a 1 menos 1 sobre gamma, T3, que viene multiplicada por B3 entre B4 a la gamma menos 1, menos T2, B2 sobre B1 a la gamma menos 1, entre T2, B3 menos B2, menos T1, B2 entre B1 a la gamma menos 1. Reescribo esta ecuación en función de la relación de combustión que denominé RC y la relación de compresión que denominé R. Entonces, donde está AB3, coloco RC y en las que me permitía hacer el cambio, coloco R, bien sea el R definido normalmente o el R inverso para jugar un poquito con las ecuaciones y modificarla convenientemente. Dicho esto, simplificando, mi eficiencia del ciclo diésel viene dada por 1 menos 1 sobre R elevado a la gamma menos 1 multiplicado por RC a la gamma menos 1 entre gamma que multiplica a RC menos 1. Esta expresión que estamos aquí observando representa la eficiencia del ciclo en función de la relación de compresión y el exponente adiabático. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video.